Friedrich Ebert, la Fundación Friedrich Ebert, FES Friedrich Ebert. Gracias por estar acá. Gracias. Y a su lado se encuentra Georg Dufner. Usted es director de la Konrad Adenauer. Gracias también por aceptar estar acá en el programa. Muchas gracias por la invitación. ¿Les queda claro por qué el embajador, por qué Horst Grebe y por qué esas dos fundaciones, dirán algunos televidentes? ¿Usted me va a ayudar a explicarlo, embajador? Muchas gracias por esta pregunta. Hay que explicar un poco lo que es una fundación política. En una frase se puede decir, las fundaciones políticas de Alemania son instituciones parlamentarias donde los partidos políticos representados en el Parlamento tienen su think tank, su aparato para pensado estratégico. Y al exterior, en el extranjero, las representaciones de estos partidos políticos son una representación entonces del pluralismo político, partidario de nuestro país. Entonces díganos en breve qué pelaje tiene cada uno de estos directores. Ahora, claro político. Que se detesten mutuamente, pero no, están ahora una vez más en un gobierno de coalición conjunto, sus dos partidos, ¿no? Los socialdemócratas y la unión que son los cristianos, los demócratas cristianos de Alemania, y han tenido una coalición de gobierno, una mayoría en nuestro sistema de gobierno parlamentario, que es muy diferente de un sistema presidencial, ¿no? El gobierno se elige no directamente por la población, por el electorado, pero en el Parlamento se forman coaliciones, mayorías, y después forman un gobierno los partidos que se han que han encontrado un acuerdo sobre una mayoría. Y en este caso son estos dos partidos que una vez más van a elegir el jefe, la jefa en este caso, del gobierno, la señora Merkel, creo que es miércoles. 14 de marzo. Miércoles 14 van a elegir una vez más. Ya que usted está con la palabra, embajador, me gustaría que nos haga un resumen ejecutivo de cómo se han desarrollado estos meses de incertidumbre. Si usted recuerda, cuando estuvimos en esta mesa junto a los embajadores, bueno, de la Unión Europea, estaba el embajador británico, embajador francés, y usted, hablando de la Unión Europea, hablábamos porque pensábamos que íbamos a tener un gobierno de manera más práctica, sí, más rápida, y ni tan rápido ni tan fácil. Ha habido un desgaste, incertidumbre, por no hablar de la fragilidad que de repente tenemos a futuro. Pero hagamos un resumen de esto y cómo llegamos al paso actual. Creo que es una cosa que se explica en dos maneras. La primera manera es un cambio en la atmósfera política en toda Europa, ¿no? Hemos tenido tendencias regresivas a un nacionalismo en varios países de Europa. Y estos dos partidos, ahora de nuevo partidos de gobierno, se enfrentan a esta tendencia neonacionalista en Europa. Y eso ha sido un problema en las elecciones donde los dos partidos perdieron mucho voto, y por eso su mayoría ahora es muy sólida, pero más pequeña que antes. Y por eso uno de estos dos partidos, los socialdemócratas, inicialmente después de las elecciones, pensaron que sería mejor no juntarse a un gobierno. Y con eso quería pasar, si me permites, a Felipe, que podría explicarnos por qué fue tan difícil esta vez por su partido político de juntarse en un gobierno. Normalmente los partidos son contentos si pueden estar en gobierno,
Y en ese caso fue diferente, pero Felipe puede explicar eso. Sí, con gusto. Vamos. Como ya dijo el embajador, ¿no? La noche de las elecciones en Alemania, en la televisión declara el candidato en las elecciones para el SPD, declara que la SPD se retira del gobierno, ¿no? Y en este momento yo creo que para mucha gente del partido fue un alivio, porque después de muchos años de una gran coalición, ¿no? De los últimos 4 años, pero también ya había existido una gran coalición en el 2005 al 2009. En fin, yo creo que 10, casi 15 años de una cultura política muy orientada a coaliciones grandes, al centro político. Hay un desgaste de este modelo, creo yo, ¿no? Y sobre todo ha sufrido mucho el SPD como segundo partido frente a una persona como Merkel, que siempre logra de alguna manera vender sus logros de cada coalición como si fueran los suyos, ¿no? ¿Qué había detrás de ese paso atrás? Hay un sentimiento bastante profundo que también se ha expresado en los últimos meses de negociaciones y debates internos de una renovación interna del partido, ¿no? El SPD ha perdido la mitad de sus votos desde los años 90 y no es solo en Alemania este caso, ¿no? Sino también en Europa. Creo que hay una crisis bastante profunda de los partidos progresistas, de los partidos socialdemócratas y socialistas, y el SPD está en un dilema, ¿no? De un lado, y han optado por esa vía, tienen una responsabilidad cívica por Alemania, por el Estado, por una estabilidad política, pero al mismo tiempo hay una voluntad profunda de una renovación ideológica, programática y de personas. Georg, a ustedes no les fue mucho mejor. Bueno, claro, de hecho también tuvimos pérdidas fuertes y en cierto punto estoy de acuerdo que, digamos, la gran coalición históricamente siempre ha sido una excepción en la historia alemana, así que estamos aquí con muchas tareas difíciles ahora en el ámbito europeo y por eso agradezco que se formó esta coalición, pero también se entiende que, claro que si ambos grandes partidos van al centro, digamos, el perfil no está, digamos, para el perfil yo puedo entender que mucha gente lo percibe como a largo plazo no muy bueno que se continúen por mucho tiempo las grandes coaliciones. Pero claro, en este momento en la Europa y en la Alemania tenemos muchas cosas por delante que son muy desafiantes, sí. Y por eso creo que es buena cosa. Otra de las interrogantes en su momento también cuando vivíamos la incertidumbre en Alemania es a quién ponemos en la oposición, porque la oposición no tiene un papel menor. Tenemos una primera explicación del embajador, las diferentes explicaciones de los desafíos a futuro. Me gustaría, Horst, a ver si podemos introducir los matices generales sobre esto que acabamos de describir y lo que va entrando en juego después de estos meses de incertidumbre. Yo diría que el resultado electoral ha modificado el sistema político alemán. Fruto de los acontecimientos pasados que tenían como principal eje de discusión el tratamiento a los refugiados y los inmigrantes, la votación del 24 de septiembre ha dado sorpresas inesperadas, desagradables para muchos, porque ha subido enormemente la representación de la extrema derecha, el partido de Alianza por Alemania, que es un partido racista, xenófobo contra los inmigrantes y con claros matices incluso autoritarios, ¿no? El sistema partidario alemán se componía tradicionalmente de 3 grandes fuerzas, 2 más grandes que los demás y una que hacía el equilibrio, y a lo largo desde la fundación en 1949 se fueron sucediendo gobiernos donde un tercer partido era el que ponía la mayoría en una corriente ideológico-programática y otras veces en la alternativa. Pero esto se ha ido desgastando. Eso se parece mucho a un bipartidismo también con un No, precisamente, no es bipartidismo. Pero con un peso que va a un lado o al otro. En ese sentido... Es una orientación ideológica, son los liberal-demócratas los que hacían este juego. Ese mecanismo de 3 para dar gobernabilidad al país hoy en día es mucho más difícil porque son 7 partidos.
con una presencia creciente de la extrema derecha. Eso es lo que ha repercutido fundamentalmente en la posición de la SPD, que no quería dejar que en el Parlamento la oposición estuviera representada por la derecha, y extrema derecha, y decidieron inicialmente no formar parte del gobierno bajo la señora Merkel, que es muy desgastante porque... ¿Era un riesgo verdadero? Porque se habló mucho de esto en la prensa alemana en su momento. ¿Era un verdadero riesgo el dejar a la extrema derecha en la oposición? Yo creo que sí. Yo creo que tal como funciona el sistema parlamentario, era un riesgo que ahora está presente objetivamente. Vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. El otro asunto era que había una crisis ideológica y de perfil y de imagen partidaria en el Partido Socialdemócrata, y decidieron retirarse a la oposición para perfilarse ideológicamente mejor. Fue el presidente Steinmeier el que intervino para decir, en beneficio de Alemania, ustedes tienen que renunciar a sus intereses particulares, partidarios, y tienen que formar una gran coalición. Fue una remesón fuerte para la SPD, que ha dejado muchos derrotados. Y tuvo que moverse por la estabilidad. Entonces, lo que se menciona como el lema ahora, se salvó el gobierno, se hundió el partido. Sí. Creo que este es un punto muy importante, ¿no? Una vez más, sistema parlamentario versus sistema presidencial. Normalmente, en tiempos normales, el presidente en Alemania no tiene ningún poder político. Es un rey de España o la reina de Gran Bretaña. Una aunque excepción. No reina, gobierna, en verdad, ¿no? Marcaría así la diferencia. No tiene parte del gobierno, no ejerce. Pero es una figura de gobierno, ¿no? Exactamente. No tiene una figura jefe de monárquica, Estado, ¿no? Pero es simbólico de simbólico. todo el Estado, de todos los partidos políticos, de toda la sociedad. Una excepción, después de una elección y hasta la formación de un nuevo gobierno, el presidente tiene en sus manos el poder de dirigir la formación de gobierno, ¿no? Alineado a las mayorías posibles aritméticas en el Parlamento, pero es él que controla el proceso. Y por eso Horst tiene razón que el presidente Steinmeier tenía el rol principal como actor en convenciendo su partido, su antiguo partido, a poner el interés de la estabilidad política de nuestro país sobre el interés partidario del partido, ¿no? Una pregunta que tiene que ver más con el clima en la ciudadanía, al margen de este sistema que lo acaban ustedes de firmar. Ha sufrido transformaciones, se ha debilitado, se está buscando esta estabilidad. Pero la base, la alfombra, es el enojo de muchos ciudadanos. Mi pregunta es, por el tratamiento que ha dado Merkel a los migrantes, hay un enojo por las políticas también que se van desarrollando en la Unión Europea. Esto uno lo puede escuchar de ciudadanos de otros países miembros de la Unión Europea, que por qué mi plata va a ir a dar a los griegos, por qué yo tengo que soportar, ¿no es cierto? Si nosotros somos países fuertes, ¿por qué tenemos que aguantar a los del sur? O los del sur, ¿por qué tenemos que hacer todos estos sacrificios si Alemania pretende? Entonces, aquí hay un juego también de, no solo de intereses, sino de sacrificios, de sufrimientos, porque son velocidades diferentes y culturas diferentes también. Pero solamente hablando de lo económico, se pueden despertar aquí algunos enojos contra los gobiernos de cada uno de los países, más este tema migratorio que ha sido transversal y ha tocado pues cuerdas íntimas de quien esté en su territorio, quien en su momento tuvieron un clima económico más delicado. Y ahí dicen, bueno, y viene Merkel y abre las puertas sin ton ni son cuando otros países no lo hicieron. ¿Es un elemento menor el que estoy describiendo o puede ser una alfombra relevante?
No es menor, pero también es interesante ver dónde, en qué regiones de Alemania han votado por el partido AfD, este partido de extrema derecha. Y curiosamente son regiones donde no hay tantos migrantes. Son regiones, sobre todo en el este de Alemania, son regiones bastante rurales. No son las grandes ciudades que han tenido más refugiados, ¿no? Por ejemplo, Berlín, Múnich, Hamburgo. Pero son regiones que se sienten desconectados y desfavorecidos de la globalización, de la Unión Europea, de Alemania en su forma de los últimos 10 años, de este modelo céntrico, el merkelismo, que se está desgastando, ¿no? Así que yo creo que sí tiene que ver con los migrantes, pero al mismo tiempo tiene que ver con otros factores, sobre todo políticos, ¿no? De este sistema de los últimos años. Si me permite, yo también creo que eso no solamente en Alemania, sino en la Europa también es un problema de comunicación también. Tenemos que hablar más, explicar mejor el sistema, cómo funciona, por qué vamos pagando plata a los griegos, como tú dijiste, y por qué tiene sentido, y en ese sentido la Unión Europea necesita reforma, y también al interior de Alemania tenemos que explicar mejor por qué estamos aceptando personas, por qué estamos aceptando refugiados, y en ese sentido, digamos, claro que también algunas regiones en Alemania hay que pensar nuevamente sobre la comunicación política, cómo podríamos llegar a esa gente que en muchos casos, y en eso estoy un poco en desacuerdo, digamos, que en muchos casos, digamos, el nivel también en el este de Alemania es sumamente alto comparado con los tiempos anteriores. Pero más bien, yo no sé si es solamente un problema económico, sino también es un problema fuertemente de cómo se acercan los partidos a las personas. Tienen que reformarse los partidos para llegar mejor a las personas, a los jóvenes y a ciertas regiones también, donde ya no están tan fuertes como antes. Eso lo decía el embajador antes de iniciar el programa, es clave también esa representación y regional y de edades también, porque los jóvenes tienen imaginarios que pueden ser muy diferentes de las personas de la tercera edad, nos va trayendo expectativas diferentes, lo propio con las regiones y ya sabemos pues que hay Italias, no es una Italia, ¿no? En el caso de Italia fue tan claro, ¿no? Italia del norte, la del sur, hay las Alemanias, ni hablaré de Gran Bretaña porque ahí también, y luego hablaremos del Brexit. Merkel, ella está desgastada, y hablo de ella entendiendo el sistema, comprendiendo lo que ustedes nos están diciendo, pero hay pues personajes que encarnan el poder, los liderazgos, que en todos los sistemas estos liderazgos funcionan, pueden empujar hacia adelante o dejar llevar atrás un proyecto político. Merkel ha tenido que ceder, está desgastada, ha tenido que ceder muchísimo, Ministerio de Finanzas, vicecanciller, es decir, está desgastada mediáticamente también, pero sigue siendo mamá Merkel. Sigue siendo mamá Con Merkel. gran gusto, sí. Porque es muy importante. Tocas a un otro paradoja de esta situación política en Europa y en Alemania, ¿no? Estamos en una situación, nosotros Alemania, no nosotros Europa, pero nosotros Alemania estamos en una situación económica mejor que todos los otros prácticamente, y mejor que desde años y años y años, ¿no? Y normalmente esta situación, it's the economy stupid, produce ganas enormes en las elecciones. Claro. Y tienes razón, creo yo, que hay un desconecto intelectual entre esta situación muy positiva de nuestro país en muchas áreas, no en todas, pero en muchas áreas, y la percepción del electorado, ¿no? Y tiene que ver esto con la migración, sí. Cínicamente se podría decir, desde la mirada de la señora Merkel,
No, 1 millón de migrantes me cuesta entre 1,5 millones y 2 millones de votos. Muy cínico, pero este es la verdad. Y creo que aquí este desconexo intelectual y de percepción es que mucha gente en la política y en la vida diaria piensa en términos de un juego de cero suma, ¿no? ¿Se dice en español? Sí, la suma cero, ¿no? La política, la economía, el crecimiento, todo es un juego de suma cero. De verdad es totalmente diferente, ¿no? Más gente significa más crecimiento económico. Y nuestro país, con la estructura demográfica que ya mencionaste, sí necesitamos desesperadamente, necesitamos migración. Las mujeres, bueno, en algún momento, yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio me llamaba la atención que había 0,2 hijos por alemana. Yo decía, pero ¿cómo se hace? Yo me acuerdo que fue la primera referencia que me marcó en Alemania, ¿no? Sí. Y que es transversal. Es algo de muy problemático en la larga perspectiva, y sí necesitamos migración. Pero la gente no comprende la cosa así. Y en particular, como decía Philip, en las áreas que se sienten un poco desconectadas, un poco menos parte del crecimiento y del mundo donde se pasan las cosas. Menos urbanas. Sí. Horst, ¿cuál es el rostro? Y quisiera hablar también de la falta de estabilidad o no, de la fragilidad o no del actual gobierno y los riesgos a futuro, comprendiendo esta paradoja de que hay un colchón económico, pero muy suavito, las cosas están bien, sin embargo las fragilidades preocupan políticamente. Bueno, yo creo que el estado de ánimo en la coalición no es eufórico. Tampoco se piensa que es un matrimonio por amor. Es una situación en la cual se ha sacrificado uno de ellos en aras de darle gobernabilidad a Alemania en esta coyuntura muy complicada europea y del mundo. Va a haber cambios indudablemente, porque la larga dictadura de Schäuble va a ser sustituida por una generosidad más ancha, pero no conducente a irresponsabilidad en el Ministerio de Finanzas. Este es uno de los elementos más complejos en las negociaciones con Europa y en el sistema federal alemán, que a pesar de el sistema federal ha sido muy centralista en el manejo de las finanzas, de los impuestos y de la asignación de los gastos sociales. Entonces, yo creo que hay un desafío, y como los alemanes son en general muy disciplinados y saben hacer sus cosas, creo que finalmente lo van a ir resolviendo. Pero va a depender de los desafíos que vengan del contexto. Porque ahora lo más importante es dotar a la Europa Central, donde Alemania es la principal economía, el principal país, de una orientación. De una orientación de las reformas que se tienen que hacer y que empiezan por Alemania. Alemania se ha vuelto un país multicultural. Y eso no está reflejado en su sistema político. A pesar de que por ahí llama la atención que en algún caso hay el jefe de un partido político que es descendiente de migrantes. Eso no ocurre en muchas partes, pero es hoy en día natural, pero es más como excepción que como una presencia masiva de los grupos grandes de migrantes que vienen desde las décadas del 50 en adelante. Entonces, yo creo que gobernar y reformar, ese es el desafío que tiene hoy en día la coalición establecida entre las dos fuerzas, pero ambas flanqueadas por demandas muy complicadas desde la derecha y desde la izquierda. Para la SPD no es bueno que aparezca muy centrista, porque hay una fuerza importante que viene creciendo desde la izquierda, con el partido de la izquierda.
que tiene posiciones muy radicales. Y lo mismo para la democracia cristiana, que tiene que diferenciarse de la extrema derecha. Entonces, los desafíos de reforma en Alemania son grandes. Y si los lleva a cabo, va a tener que considerar cómo eso se compatibiliza con el programa de reformas de la Unión Europea. Entonces, ahí hay un planteamiento de Macron, que fue de alguna manera lo que no quiso hacer el Partido Liberal Demócrata. Lindner se salió en última instancia de las negociaciones porque no aceptaba la idea de una mayor integración financiera y mayor responsabilidad en Europa, ¿ya? Entonces, yo creo que paradoja es el calificativo mejor para esta situación, y hay que ver cómo se administra, cómo se maneja el futuro. Horst acaba de rezar la oración del equilibrio y de la estabilidad y de no dejarse llevar por los polos y de mantener esa estabilidad. A los no eufóricos, ¿de verdad no están eufóricos? ¿Y qué críticas harían a la izquierda alemana y los peligros de la derecha también? Me gustaría una mirada crítica de sus propias corrientes. A ver, es una estabilidad política, es cierto, pero es de corto plazo. Yo creo que es una estabilidad política comprada por los próximos 3-4 años, ¿no? Hasta las próximas elecciones. Pero sobre todo para el SPD, si no realmente se logra una reforma interna profunda, esta estabilidad política que están comprando ahora puede desaparecer en las próximas elecciones, ¿no? ¿Puede ser contraproducente? Hay un riesgo muy fuerte para el SPD de otra vez más perder de perfil frente a una izquierda, pero también frente a la sociedad. Creo que también hay una desconexión, de cierto modo, de los partidos grandes de la misma sociedad en muchos temas. Yo creo que Alemania está viviendo una transformación muy profunda, no solo en temas de migración, pero también en la economía, ¿no? La economía digital. Estamos en una época con muchas incertidumbres a nivel global, europeo e incluso en Alemania. Y tengo la impresión que los partidos grandes, por ser muy pragmáticos, por ser muy centristas, no han logrado realmente dar orientaciones ideológicas a su población. Y eso es un riesgo no menor, es un riesgo muy grande que veo, y es el dilema que va a seguir. La SPD tiene que hacer dos cosas a la vez. Tiene que gobernar y al mismo tiempo reformarse internamente, y no es poca cosa. ¿Puedo añadir algo? ¿Sí? Porque con eso regresamos. Volvemos a tu pregunta anterior sobre el desgaste de Merkel. Hay que recordar dos cosas, creo. Primero, el desgaste de la señora Merkel es algo que los comentadores políticos han tematizado por prácticamente 8 años ahora. Y cómo se ve la señora Merkel con su manera, con su estilo, muy conscientemente no eufórico, ¿no? Ella es una persona demostrativamente no eufórica. Es física. Sí. Es una científica, una doctora en física. Y con eso conocimos una estabilidad política que muchos todavía quieren. No hay que subestimar. Y la otra cosa es, de su manera no eufórica, ella es muy comprometida a Europa también. De una manera que probablemente va a ver el modelo de Macron en Francia como un modelo, cómo se puede todavía en Europa gobernar del centro pro-europeo. No, lo que los socialdemócratas no han hecho aún. En Francia tenemos el modelo, ¿no? Que una centro-izquierda se repone con un programa muy claro pro-europeo. Enseguida hablamos del puente con Macron y del impacto en la Unión Europea. Me faltó la autocrítica suya. Bueno, en cierta manera, como ya dije, digamos, la gran coalición, claro, siempre es también para ambos partidos que representamos,
reflejan un sector muy grande de la población y obviamente, digamos, en la misma CDU, en los demócratas cristianos, tampoco todos han sido muy contentos con el curso de la cancillera y, digamos, siempre hay un diálogo muy fuerte dentro de los partidos y, es decir, tampoco creo que en este momento hay el peligro de la derecha. También eso es una manera, en eso es soy un poco de desacuerdo con mi colega, digamos, que también es siendo en el gobierno no necesariamente tiene que mencionar que no hay renovación interna dentro de los partidos, que los demócratas cristianos también tienen ahora. Y creo que justamente la pelea contra la extrema derecha, digamos, también nos va a ayudar, que ya se vio en los debates con el partido AfD en el Parlamento, que eso también es yo lo veo también como una oportunidad de profilarnos más como demócratas, como pluralistas, como demócratas dentro del Parlamento y demostrar que ese partido de la ultraderecha no tiene nada que ofrecer a largo plazo. Es un partido muy populista, muy de corto plazo, que no tiene una perspectiva de largo plazo. Y creo que eso también, capaz que soy muy optimista en ese sentido, pero creo que también podríamos aprovechar esto de dialogar dentro del Parlamento y de demostrar que de verdad es el pluralismo que significa para la República Federal. Ok, me voy a ir a la pausa, le voy a poner un poco de euforia, porque si ellos no son eufóricos, el embajador tampoco, y Jorge tampoco, me voy a poner eufórica yo, para decirles que tenemos que mirar Europa con sus desafíos, con entusiasmo, con alegría, como dice su himno, pero también conscientes de los riesgos. Brexit, fractura española, elecciones en Italia, Trump, Putin, Turquía. Enseguida volvemos. Con gusto. Segunda parte del programa, Alemania y el impacto en la Unión Europea. ¿Cómo hace Alemania con este nuevo rostro para impactar positivamente en la Unión Europea? ¿Qué problemas hay? Decíamos que hay una paradoja de base interesante, porque hay un buen clima económico, particularmente Alemania está bien, estuvo desde hace muchos años bien, ahora está en un buen colchón. Sin embargo, las interrogantes continúan. Incertidumbre en la visión política, en qué se quiere, tanto dentro de Alemania como dentro de la Unión Europea. Y les decía que tenemos adentro y hoy afuera, Brexit, chao Gran Bretaña, España con sus amenazas de fractura, es un problema que no se acaba acá. Italia, los resultados de las elecciones con una derechización importante, preocupante. Fuera de la Unión Europea tenemos Trump y las nuevas medidas, un mapa que está cambiante y que le está poniendo mayores condiciones, sobre todo económicas, a la Unión Europea. Hablemos de Rusia, de Putin, hablemos de Turquía, de Siria, los chinos también están en el mapa, es decir, la tormenta perfecta. ¿Cómo abordamos la Unión Europea en esto? ¿Embajador? Sin problemas, Claudia. Muchas gracias por la pregunta. Tenemos 17 minutos para solucionar todos esos problemas. Una eternidad. Y claro que vamos a lograr en punto. A ver. Entonces, hay que explicar por qué Alemania en todos esos temas va a mantenerse como factor de estabilización, de estabilidad. Primer punto, ¿qué tipo de país somos? Hay que explicar ese. Estamos en un país muy grande con una pequeña población y una riqueza enorme en recursos naturales. Alemania es exactamente el opuesto. Alemania tiene 1/3 del territorio de Bolivia, no tiene nada de recursos energéticos o naturales, minerales, y 82 millones de población. Tenemos una cosa que es un poco parecida con Bolivia, estamos en el centro de un continente. Una industria que da miedo, pero una industria que da miedo. Exactamente, pero
Pero hay una conexión, ¿no? La industria la tenemos porque no tenemos otra cosa que vivir, ¿no? Si queremos vivir, necesitamos la creatividad, el trabajo, la innovación, las invenciones de nuestra gente y un mundo abierto para inversión, productos, flujo de ideas, de invenciones, de todo eso. Eso es para nosotros. No es liberalismo, no es neoliberalismo, no es una liberalidad que es existencial. La otra cosa es la experiencia del siglo XX, ¿no? Con dos dictaduras alemanas que prácticamente destruyeron un continente y este europeísmo que tenemos es muy, muy estable y profundo, a pesar de todas las discusiones que teníamos en la primera parte de la discusión con el neonacionalismo, todo eso. Es existencial todo eso para nosotros. Un mundo abierto y una Europa fuerte. El embajador acaba de rezar la oración del optimismo, que viene muy bien. Vamos a poner matices. De la necesidad. Los matices. Yo tengo dos miradas críticas, digamos, a Europa, ¿no? Y la primera es lo que también he mencionado por Alemania. En Europa hay muchas desigualdades, ¿no? Hay desigualdades entre países, por ejemplo, entre Alemania y un país como Grecia, pero también en las mismas sociedades vemos cada vez más desigualdades, ¿no? Lo hemos visto en el voto en Italia recientemente o en Francia, ¿no? Bueno, no importa, creo que es un fenómeno no solo europeo, sino global, las desigualdades sociales, ¿no? Para responder a eso yo creo que hace falta una integración más profunda, ¿no? O sea, no soy euroscéptico en ese sentido, sino realmente pienso que hace falta una integración más profunda, sobre todo en políticas financieras y políticas sociales, ¿no? Porque hemos creado una unión financiera sin realmente acompañarle con políticas económicas, sociales, que podrían haber controlado un poco estos desarrollos. Pero también tengo una segunda respuesta. La segunda respuesta es que para mucha gente, y también en Alemania, Europa es un aparato muy tecnocrático. Es algo muy difícil a comprender, ¿no? Lo que ha pasado en Alemania, por ejemplo, con el merkelismo, que yo digo también es una forma un poco tecnocrática a gobernar, también está pasando lo mismo en el nivel europeo. Más allá de lo tecnocrático, necesitamos visiones realmente políticas y sociales que realmente motivan a la gente a interesarse otra vez en Europa. Suena muy grande, es muy grande, pero creo que realmente es importante proponer narrativas, proponer argumentos, argumentar por qué esa Europa que queremos es tan importante para nuestro futuro y por qué esa Europa es la única manera que tenemos para sobrevivir en este mundo con tantos problemas. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy 100% de acuerdo, no con todas las interpretaciones, pero con el meta final que hay que reforzar la Europa, sin duda. ¿Y los fantasmas? Yo he citado varios fantasmas. ¿Qué hacemos con los fantasmas? Comenzando con Trump. Con Trump, bueno, creo que la integración europea es el mejor argumento en contra de Trump y, digamos, el aislamiento económico, digamos, no va a llevarle a ninguna parte al señor Trump, es mi opinión. Y creo que la Unión Europea, de hecho, es la muestra de éxito más grande del mundo, que la integración económica funciona y que aporta al bienestar de la gente. Y claro que hay dificultades dentro de la Unión Europea con esto de que necesitamos una política financiera en conjunto. Eso se evidenció en la crisis del euro, claro que creo que es bien necesario, pero a la vez también eso tiene que pasar con mesura, digamos. Tampoco hay que caer en una burocracia y un aparato europeo muy grande. Tiene que ser un aparato ágil, un aparato liviano, un aparato cerca a la gente, y creo que eso es el gran problema a resolver en los futuros años. Hablando de mesuras, también estamos en un momento de mayor tensión, de conflictos. Las guerras que vemos con menos claridad desde un punto como Bolivia se están dando en el otro lado del mundo, y una manera de
mesurar y de contribuir a la paz es controlar la venta de armas. También es una crítica recurrente a Alemania, Horst. Bueno, yo creo que es parte de las paradojas, las contradicciones que hay que ir resolviendo y que particularmente en los últimos meses ha estado en el centro de debates políticos en varias partes. Yo creo que hay una dialéctica entre los conflictos que existen y los intereses de los traficantes de armas, que alimentan con un armamento cada vez más sofisticado y peligroso a estos núcleos de conflictos, guerras civiles, pero el riesgo es que se proliferen estas armas a actores no estatales. O sea, el tema del terrorismo tiene también que ver con las armas que están disponibles y eso nos lleva al debate americano. Yo creo que el tema de la fabricación de armas es un tema crítico hoy en día. Estamos viendo en Estados Unidos los problemas, la facilidad con la cual se puede comprar armas, pero también estamos viendo en el otro lado los grandes intereses, los poderes fácticos que existen ahí. Yo quería mencionar un aspecto. Entre las zonas del mundo que tienen más familiaridad, más proximidad y más potencialidad de armar un eje apropiado para la reforma internacional está Europa y América Latina. Y hoy en día ese debería ser uno de los ejes sobre los cuales más se trabaja y más diálogo exista para conciliar posiciones, porque nosotros estamos en el hemisferio occidental con una dirigencia en los Estados Unidos y con una actitud hacia América Latina que es preocupante. La respuesta que ha venido hace 2 días es excelente de parte del sustituto del Tratado del Pacífico. Es un tratado ahora que se ha firmado entre 11 países sin China y sin Estados Unidos. Eso debería tener respaldo desde el otro lado en el acuerdo con la Unión Europea, para lo cual no Mercosur, tiene que ser más amplio. Yo sé que es difícil entender a los sudamericanos, ahora están muy divididos, pero es estratégico trabajar en esa dirección. Y lo que decía el colega es muy importante. Uno de los aspectos a reformar en Europa que facilitaría mucho las relaciones internas y externas es la burocracia de Bruselas. Es necesario reemplazar con participación ciudadana y una presencia más directa y más explícita ciudadana frente a todas las decisiones de esa enorme burocracia que hay en Bruselas y donde deben haber miles de intérpretes y traductores que tienen que traducir cada papelito que hay a 25 idiomas. Es una barbaridad. Yo creo que ahí es necesario encontrar equilibrios más importantes, de tal manera que lo urgente y lo importante coincidan y pueda haber un diálogo también más global para contrarrestar los riesgos de la dominación económica financiera de la China en ciertas áreas, el proteccionismo que viene de Trump, las amenazas de nuevas armas nucleares de bajo alcance de Putin. Horst acaba de abrir las puertas de Europa y de plantearnos un escenario más amplio, donde de pronto una de las preguntas transversales sale de lo que mencionaba Philip. El mundo se ha hecho cada vez más desigual, no solamente Alemania, no solamente la Unión Europea. El mundo está cada vez más desigual, están creciendo con distintas formas estos problemas de agarrarse de los extremos, agarrarse de los nacionalismos, de la intolerancia al otro, de los temores que tienen hoy los ciudadanos de este momento en el mundo. ¿El sistema democrático está sujeto a revisión? No, porque en el largo plazo no hay alternativa. Creo que sí debería yo identificar un problema ideológico central, es esta pensada, ya mencionada antes, del juego de suma cero. Si miras las estadísticas mundiales,
puedes ver que, de hecho, la pobreza absoluta y otros indicadores sociales han disminuido enormemente en los 20 años pasados. Claro que hay grupos, hay países que han profitado, han beneficiado más que otros, pero no hay una situación donde una parte del mundo está cayendo en más pobreza y el resto del mundo en menos, ¿no? Para mí personalmente, el logro el más importante en este contexto es China, ¿no? Hay 800 millones de chinos menos que viven en pobreza que hace 20 años atrás. Y ese es un logro de, como digamos, ¿no? Es un capitalismo de Estado muy exitoso en pero China. También hay, pero en otros países también. En el mundo hay grandes alfombras de pobreza y grandes claro, concentraciones la situación no de es... fortunas que no hacen... Sí, ¿no? sí. Tal vez no hay una crisis de democracia, ¿no? Pero yo creo que sí que hay una crisis del sistema de representación política tal cual como lo conocemos en el siglo XX, ¿no? Todos los partidos tradicionales, sea en Europa, sea en Estados Unidos, sea en esta región, están de alguna forma en una crisis existencial. De todas las formas están en crisis. Y lo hemos visto en las elecciones recientes en Italia, ¿no? Con un nuevo partido que propone una política muy diferente. Lo hemos visto en Francia, donde realmente los partidos clásicos ni siquiera han pasado la segunda vuelta de las elecciones. Así que creo que vamos a ver una cultura política que está cambiándose bastante y de forma muy profunda. Y yo creo que eso tiene que ver también con una transformación que viene de la digitalización de todo, ¿no? Un nuevo capitalismo digital que ya estamos viendo, ¿no? Las grandes empresas que son Google, Amazon, Facebook, que van a dominar nuestra manera de producir, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, y esto de cierta forma es el reto más grande que yo veo para los sistemas políticos tal como lo conocemos hoy día. Y los partidos que no van a lograr enfrentarse a estos cambios, lograr a desarrollar propuestas, van a desaparecer. Y creo que eso es tal vez el reto más grande para los sistemas políticos como los conocemos. Hay una crisis de la forma de representación, indudablemente, por dos razones. Primero, la competencia de los medios. El debate no es únicamente entre los partidos que tienen formación ideológica, programática, sino también tienen que debatir con las cadenas de medios que representan intereses, pero los hacen a través no de la política, sino de la comunicación. Entonces hay un nuevo actor que ha ingresado al sistema político y que influye más en los ciudadanos que la educación que puedan proporcionar fundaciones como las de ustedes. Entonces ahí el tema de la formación política, la educación democrática, la proliferación de la cultura de la tolerancia se dificulta cuando hay monopolios mediáticos privados que controlan los flujos de información, los flujos de datos. Y es una reforma grande. Espectacularizan también. Y aparecemos con la sociedad del espectáculo. Claro. ¿No? Que eso impacta más que un discurso político muy bien elaborado, ¿no? El otro aspecto son los paraísos fiscales, que hay que atender también porque ahí es donde se concentra el privilegio de no pagar impuestos a través de medidas y sistemas que concentran ese 1% que ha crecido tanto en los últimos años con su influencia y su riqueza, que eso es lacerante para lo que queda todavía por hacer en materia de igualdad. Creo que justamente estamos viviendo un tiempo de un, no sé si se dice así en castellano, como un dolor de crecimiento, digamos. Hay muchos cambios a todos los niveles, en el nivel local, tanto como en el nivel global, con estas empresas mundiales, pero también con el cambio de la manera de comunicación, y creo que en justamente ya se están dando pasos, por ejemplo, con las políticas acerca de la Unión Europea, de
prevenir la evasión de tributos, de todo eso. Y creo que en eso ya, digamos, los políticos también los quiero salvar un poquito, digamos, aquí en esta ronda, que ya sí se dan cuenta de todos esos problemas y que estamos enfrentando. Pero claro que ahora es un work in progress y estamos en esta situación y todavía mucha gente no está muy contenta. Se está experimentando con muchos instrumentos como la participación ciudadana, tanto a nivel institucionalizado como a nivel de incorporar actores sociales, pero creo que es todavía un sitio de construcción, digamos, y claro que ese sitio de construcción no se ve muy bonito a todos los niveles, ni al nivel europeo ni al nivel alemán, y así creo que no deberíamos ser muy negativos en ese sentido. Yo soy optimista en ese sentido, que sí se puede lograr y que los partidos sí pueden reformarse. Es verdad que una de las causas principales por qué sí estamos en crisis de una manera o de otra, pero fundamentalmente la democracia es el sistema político que más sabe adaptarse al cambio, más que todos los otros sistemas políticos. Y por eso comparto este optimismo con Georg, que finalmente todos estos movimientos políticos que vemos en Europa también, que en otras partes, no tienen propuestas, no tienen respuestas. Y sabes, finalmente la gente va a rendirse cuenta de esto y van a mirar a los que les prometen dos cosas: estabilidad y seguridad económica y social, y una forma de decidir quiénes son los que los gobiernan. No me queda más tiempo, el suficiente para agradecer al embajador. Dice para decoración, pero yo creo que nos va a servir también para una buena lectura después. Gracias de la Embajada de Alemania, la actualidad de Alemania. Me imagino que esto está disponible también en la Embajada. Absolutamente, y está en línea, ¿no? Esta edición en español se encuentra en nuestro sitio web y tiene toda la información comprimida sobre el país. Gracias, embajador Matías Son, embajador de Alemania en Bolivia. Agradezco su presencia. También a Horst Greve, que nos trae esta doble mirada enraizada en Alemania y en Bolivia. Agradezco también la presencia de Georg Dufner, director de Konrad Adenauer. Gracias por estar acá. Y a mi lado, Philipp Kauper, director de la Fundación Fes Friedrich Ebert. Para los amigos Iltis, otra vez, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por acompañarnos en un tema diferente en esta apuesta de mirar el mundo. Un país que es clave en Europa y es clave para el mundo en esta transformación, en esta reconfiguración de las cosas. La próxima semana con otro tema. Gracias por seguirnos y que tengan una muy bonita semana.